Bienvenidos a De Debate. Un placer estar aquí para abordar este tema, tan relevante hoy en día. Hoy nos centramos en una práctica, cada vez más extendida, la sedación realizada fuera de los quirófanos. Esto es para facilitar procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Hablamos de cosas como endoscopias, estudios radiológicos complejos, incluso ciertos procedimientos dentales. Y la cuestión cobra, especial importancia en el contexto de la sanidad colombiana, bajo el paraguas de su normativa específica, la Resolución 3100 de 2019 y las Guías de Práctica Clínica sobre Sedación, las GPC Sedación Actualiza Salud. El aumento de estos procedimientos fuera del bloque quirúrgico es una tendencia clara. Se busca eficiencia, comodidad, pero claro, plantea interrogantes sobre la seguridad. Exacto. Y ahí, justo ahí, radica el núcleo de nuestra conversación de hoy. La pregunta fundamental es, ¿ofrecen las regulaciones actuales y los protocolos de formación en Colombia? ¿Ofrecen garantías suficientes para la seguridad del paciente cuando la sedación, y hablamos en particular de los grados I a 3, o sea, desde una sedación mínima hasta una profunda, la administra un profesional sanitario que no es médico especialista en anestesiología? Efectivamente, y nuestro análisis se va a apoyar directamente en esos documentos que has citado, la Resolución 3100 del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y la GPC de sedación, y también otros materiales relacionados que detallan estándares, riesgos asociados a esta práctica, etc. Y como es habitual aquí, vamos a presentar dos enfoques argumentados. Por un lado, se defenderá que el marco regulatorio y formativo que existe logra un equilibrio razonable, o sea, entre facilitar el acceso de los pacientes a estos procedimientos y, a la vez, garantizar su seguridad. Y por otro lado, se cuestionará si ese equilibrio es realmente óptimo. Se argumentará que los riesgos inherentes a la sedación, incluso siguiendo los protocolos actuales, podrían no estar, adecuadamente controlados cuando la administra personal sin la especialización completa en anestesiología. Yo sostendré la primera visión, la de la suficiencia del marco actual. Y yo desde la otra orilla, plantearé dudas sobre esa suficiencia, sugiriendo que la complejidad y los riesgos asociados a la sedación podrían exigir, quizá en muchos casos, la intervención o la supervisión directa de un anestesiólogo. Perfecto. Pues si te parece, comienzo exponiendo mi postura. Defiendo que el entramado normativo colombiano, que se articula en torno a la Resolución 31.000 y la GPC de sedación, establece un sistema, la verdad, bastante robusto y detallado. Fija requisitos claros para que profesionales no anestesiólogos puedan administrar sedación fuera del quirófano, buscando asegurar un estándar mínimo de seguridad. La normativa exige competencias específicas, como el manejo de equipos de monitorización, soporte vital, todo detallado en la GPC. Además, la Resolución 31.000 es muy clara en su estándar de talento humano, Exige formación continua y documentada. Y la GPC concreta esto todavía más, especificando las horas de formación teórica y práctica requeridas según el tipo de sedación. Por ejemplo, para usar óxido nitroso se piden 18 horas. Para sedación sin propofol son 96 horas teóricas más 56 en simulador. Y para poder administrar propofol se añaden otras 96 horas prácticas. O, alternativamente, la supervisión de 70 casos clínicos. O sea, no son cifras improvisadas, Son cifras concretas, desde luego, sí. Pero la cantidad no siempre equivale a la calidad o a la suficiencia de la preparación para manejar lo inesperado, ¿no? Permíteme continuar. La Resolución 3100 va más allá. Define claramente quién puede administrar qué nivel de sedación. Para los grados 1 y 2, que corresponden a una sedación mínima y moderada, eso que a veces se llama sedación consciente, permite que la administre un médico general o un odontólogo, según el procedimiento, claro, siempre bajo monitorización continua. Para el tercero, la sedación profunda, donde el paciente ya responde mínimamente o solo a estímulos intensos, la normativa eleva la exigencia. Requiere la presencia de un profesional médico con una especialidad médico-quirúrgica distinto de quien realiza el procedimiento y que asume la responsabilidad específica de la sedación. Y ojo, la monitorización exigida es exhaustiva. Electrocardiograma continuo, capnografía, que es fundamental para detectar problemas respiratorios de forma precoz, pulsioximetría, tensión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria, nivel de conciencia.
Además, se exige una lista de chequeo pre-procedimiento. Esto es para verificar aspectos clave como la evaluación de la vía aérea o el ayuno del paciente. Según la propia GPC, el uso de estas listas, fíjate, ha demostrado reducir significativamente las complicaciones, con un riesgo relativo RR de 0,64. Esto implica una reducción del riesgo de más o menos el 36%. Este enfoque tan estructurado, con niveles de sedación bien definidos y requisitos escalonados, permite, en mi opinión, ampliar el acceso a procedimientos necesarios fuera del quirófano, manteniendo un nivel de seguridad elevado. Entiendo perfectamente tu argumento, que se basa en la estructura y la regulación detallada. Y sí, parece lógico sobre el papel. Sin embargo, déjame plantear una perspectiva diferente, centrada más bien en los riesgos inherentes. A ver, cualquier sedación, por mínima que sea, altera la fisiología normal del paciente y conlleva riesgos. No es una práctica inocua, vamos. Las propias fuentes que manejamos reconocen que complicaciones como la hipotensión o la depresión respiratoria pueden ocurrir incluso en sedaciones moderadas, de grado 2. Y ya cuando hablamos de sedación profunda, grado 3, el riesgo de compromiso grave de la vía aérea y la ventilación es mucho mayor. Y esto puede requerir maniobras de rescate avanzadas, inmediatas, algo que, seamos sinceras, exige una pericia considerable. La GPC contempla el manejo de complicaciones graves, como el paro cardíaco o la depresión respiratoria severa, pero ¿podemos realmente asegurar que la formación estipulada, por muy estructurada que sea, prepara de verdad a un no anestesiólogo para gestionar eficazmente esas crisis? Pero precisamente la formación, incluyendo la simulación que mencioné, se enfoca en reconocer y manejar esas complicaciones específicas. No se trata solo de administrar fármacos, ¿sabes? Ahí es donde difiero fundamentalmente. A ver, la formación detallada en la GPC, aunque esté cuantificada en horas y casos, pues palidece en comparación con los años de residencia y la experiencia acumulada por un especialista en anestesiología. Hablamos de miles de horas de práctica clínica supervisada, enfrentándose a una diversidad enorme de pacientes, de procedimientos, de complicaciones. Son 70 casos supervisados con propofol, que es un fármaco potente y con un margen terapéutico estrecho, suficientes para que un médico general o un odontólogo maneje con seguridad todas las posibles eventualidades. ¿Qué pasa con el paciente número 71, que presenta una reacción inesperada o tiene una comorbilidad que no se detectó bien? Además, y esto me parece crucial, la propia GPC califica la calidad de la evidencia científica que respalda algunas de sus recomendaciones clave, precisamente sobre las competencias necesarias, recomendación 46 y 47, y sobre la comparación de seguridad entre fármacos como el propofol y otros, como muy baja. Esto no es una crítica mía, es una autoevaluación de la DIA. Si la base científica para aspectos tan importantes es débil, ¿no deberíamos ser más cautos? La necesidad reconocida de contar con un anestesiólogo para procedimientos complejos o en poblaciones vulnerables como niños pequeños en resonancias magnéticas que a menudo requieren sedación profunda, parece confirmar, de forma implícita, las limitaciones de la sedación por no especialistas. Y aunque la monitorización sea obligatoria y completa, como bien has dicho, los monitores solo muestran datos de la respuesta. Dependen críticamente de la experiencia y el juicio clínico. Siempre existe el riesgo de infravalorar el estado previo del paciente, la clasificación ASA, que valora el riesgo anestésico, o de que la sedación se profundice más de lo previsto, superando las capacidades del equipo no especializado. Has puesto sobre la mesa varios puntos importantes, sí. Vayamos por partes. Primero, la idoneidad de la formación. Es cierto, no son años de residencia, estoy de acuerdo, pero las horas de formación especificadas, 18 horas, 96 horas, plus 56 horas de simulación, plus 96 horas con 70 casos, no son desdeñables y están muy enfocadas. Cubren farmacología, manejo de la vía aérea, incluyendo dispositivos supraglóticos, interpretación de la monitorización y, muy importante, el manejo de emergencias simuladas. La simulación de alta fidelidad es una herramienta potentísima para entrenar respuestas a crisis en un entorno seguro. A ver, el objetivo no es crear anestesiólogos express, sino dotar de las competencias necesarias y suficientes para el ámbito específico de la sedación grado 1 y 2, y establecer requisitos adicionales para el grado 3 por no anestesiólogos, que debe ser realizado por médicos especialistas con formación adicional. Me parece que sigue subestimando la brecha. Comparar esas horas, incluso con simulación, con la formación de un anestesiólogo es
en mi opinión, como comparar un curso de primeros auxilios avanzados con la formación de un médico de urgencias, ¿sabes? La gestión de crisis infrecuentes, pero potencialmente letales, un laringoespasmo severo que impide la ventilación, una reacción anafiláctica, un paro cardíaco súbito, requiere no solo conocimientos, sino una calma y una capacidad de decisión bajo una presión extrema que se forjan con muchísima más experiencia práctica real. La variabilidad entre pacientes es inmensa. El juicio clínico para anticipar problemas en un paciente con apnea del sueño no diagnosticada o para reaccionar a una respuesta farmacológica totalmente atípica. Eso no se adquiere plenamente en un curso estructurado ni con 70 casos supervisados, por bien diseñados que estén. Prepara eso para el caso 71, que puede ser el crítico. Sigo teniendo serias dudas. ¿Sí? No, yo no lo veo como una lotería si se siguen los protocolos y se actúa dentro de los límites establecidos. Hablemos de la monitorización. Los estándares, como hemos dicho, son claros y exhaustivos. ECG, capnografía, que insisto, es clave para detectar la hipoventilación o la apnea de forma casi instantánea mucho antes que la pulsioximetría, SpO2, tensión arterial no invasiva, la PANI, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, si es relevante y evaluación continua del nivel de conciencia. La lista de chequeo preprocedimiento, que está en la resolución 3100, criterio 18.5, asegura que se han valorado puntos críticos como la vía aérea y el ayuno. Esta red de seguridad tecnológica es, francamente, muy robusta y proporciona información objetiva constante. Estoy de acuerdo en que la tecnología de monitorización es avanzada y los parámetros exigidos son los correctos, sí. Pero insisto, los monitores son herramientas, no terapeutas. La clave no es solo tener el dato, ver que la curva de capnografía se aplana o que la saturación de oxígeno empieza a bajar, sino interpretarlo en el contexto clínico adecuado, detectar cambios sutiles que anuncian una tormenta y, sobre todo, actuar de forma rápida, decidida y correcta en cuestión de segundos. Aquí es donde la experiencia marca una diferencia abismal. ¿Tiene un profesional no anestesiólogo, formado según la GPC, la misma capacidad de respuesta automática y eficaz bajo el estrés de una emergencia real, con un paciente desaturando, quizá con vómitos, en una sala que no es un quirófano, que un anestesiólogo que vive esas situaciones casi a diario? La propia GPC subraya la necesidad de reconocer y manejar complicaciones. Pero el reconocimiento temprano y el manejo eficaz no son solo cuestión de saber la teoría, son habilidades profundamente arraigadas por la experiencia. La capnografía detecta la apnea, sí, pero ¿con qué rapidez y destreza se asegura la vía aérea y se inicia la ventilación si surge un problema grave como un espasmo laríngeo o una obstrucción? Ahí los segundos cuentan vidas. Es un punto válido sobre la importancia de la respuesta, sí, pero la normativa intenta mitigar ese riesgo precisamente estableciendo límites claros. Se diferencian los niveles de sedación y los requisitos de personal. La resolución 3100 y la GPC establecen una frontera clara. Permiten la administración por no anestesiólogos principalmente en grado 1, mínima, y 2, moderada, donde el paciente habitualmente mantiene la vía aérea permeable y responde a estímulos verbales o táctiles leves. Estos grados conllevan intrínsecamente un menor riesgo. Para el grado 3, profunda, donde los reflejos protectores pueden estar comprometidos, se exige, como dije antes, un médico con especialidad médico-quirúrgica adicional al que realiza el procedimiento, elevando así el nivel de cualificación para las sedaciones más profundas fuera de quirófano realizadas por no anestesiólogos. Esta estructura, pues, gradúa el riesgo y asigna responsabilidades acordes. Siento ser escéptica, de verdad, pero esa separación tan nítida sobre el papel puede ser muy borrosa en la práctica clínica real. La línea entre sedación moderada, grado 2, y profunda, grado 3, es un continuo, no es una frontera infranqueable, y es fácil cruzarla inadvertidamente, sobre todo con fármacos potentes de acción rápida como el propofol, cuya dosis-respuesta varía enormemente entre individuos. Un paciente puede pasar de estar confortable y colaborador a estar en apnea en muy poco tiempo con una pequeña dosis adicional. Aunque la resolución 3100 permita a médicos generales u odontólogos administrar grado 1 y 2, el riesgo intrínseco de depresión respiratoria o cardiovascular, aunque sea menor, sigue existiendo. Y no olvidemos la evaluación previa. La correcta clasificación del riesgo del paciente usando la escala ASA, de la American Society of Anesthesiologists, es absolutamente fundamental para la seguridad. Esta clasificación, que va de ASA y paciente sano
AASA 6, muerte cerebral, requiere una valoración clínica experimentada para no pasar por alto factores de riesgo ocultos, una cardiopatía subclínica, una vía aérea difícil no evidente. Un error en esta evaluación inicial por falta de experiencia puede llevar a complicaciones graves incluso en niveles de sedación teóricamente bajos o en pacientes aparentemente sanos. ¿Está garantizada esa pericia en la evaluación presedación en todos los casos? Me pregunto. Respecto a la base de evidencia que mencionabas antes, es cierto que la GPC con transparencia reporta una calidad muy baja para algunas recomendaciones específicas sobre formación o comparación de fármacos, pero esto refleja una realidad común en muchas áreas de la medicina práctica, la dificultad de realizar ensayos clínicos aleatorizados de alta calidad sobre temas como la efectividad de modelos formativos o la seguridad comparada en el mundo real. No obstante, las recomendaciones de la GPC no surgen de la nada, Se basan en la mejor evidencia disponible en el momento de su elaboración, incluyendo revisiones sistemáticas, la guía menciona Cochrane, y en un sólido consenso de expertos clínicos. Buscan establecer un estándar que sea seguro y aplicable en la práctica diaria. El hecho de que se reconozcan las limitaciones de la evidencia no invalida la guía, sino que subraya la necesidad de aplicarla con juicio clínico y, por supuesto, de seguir investigando. Aplaudo la transparencia, de verdad que sí. Pero que la calidad de la evidencia sea calificada como muy baja, precisamente para recomendaciones críticas sobre cuánta formación se necesita o qué competencias son esenciales, REC 46, 47, o sobre la seguridad comparada de fármacos tan usados como el Propofol, para mí no es un detalle menor. Refuerza mi argumento central. Si la base científica es débil en puntos tan cruciales, podemos estar realmente seguros de que los estándares definidos son suficientes para garantizar la seguridad en la enorme variedad de escenarios clínicos. Cuando la evidencia guía es limitada, la experiencia clínica y el juicio experto se vuelven aún más determinantes. Y la propia GPC, como bien indicas, lo reconoce implícitamente al enfatizar la importancia de que el profesional sepa reconocer los distintos niveles de sedación y, crucialmente, sepa cuándo pedir ayuda a un experto. Esto está mencionado en las competencias y manejo de complicaciones. Esto admite que el marco tiene límites y que la intervención de un anestesiólogo puede ser necesaria. Mi gran preocupación es si esa ayuda estará siempre disponible de forma inmediata, o peor aún, si se reconocerá la necesidad de pedirla con la suficiente antelación por parte de un personal cuya formación y experiencia en el manejo de crisis es, por definición, limitada comparada con la de un especialista. El retraso en pedir ayuda puede ser fatal. Llegando ya a la conclusión, reafirmo mi posición. El marco regulatorio colombiano, compuesto por la Resolución 300-100 y la GPC de sedación, establece un sistema coherente y detallado. Define requisitos claros de formación específica, personal cualificado según el nivel de riesgo asumido, una monitorización exhaustiva y protocolos basados en la mejor evidencia disponible y el consenso experto, como el uso mandatorio de listas de chequeo. Considero que si estos estándares se cumplen de forma rigurosa y se actúa dentro de los límites establecidos, permiten la administración segura de sedación grado 1 y 2 fuera del quirófano por profesionales no anestesiólogos debidamente entrenados. Y para el grado 3 administrado por no anestesiólogos, establece requisitos adicionales de cualificación. Este marco, creo, facilita el acceso necesario a una amplia gama de procedimientos diagnósticos y terapéuticos, manteniendo la seguridad del paciente como una prioridad fundamental. Por mi parte, resumo mi postura reiterando mis preocupaciones sobre los riesgos inherentes a cualquier procedimiento de sedación y la posibilidad real de complicaciones graves e inesperadas. Aunque reconozco que el marco normativo colombiano es detallado y busca establecer controles, cuestiono seriamente si la formación estipulada en términos de horas, casos supervisados y, sobre todo, la calidad de la evidencia que la sustenta es verdaderamente suficiente para equiparar la capacidad de respuesta, el juicio clínico y la destreza en el manejo de crisis de un anestesiólogo con años de especialización. Esto es especialmente relevante ante situaciones críticas imprevistas o en pacientes con comorbilidades ocultas o complejas. Las limitaciones reconocidas en la propia base de evidencia de la GPC, con esas calificaciones de calidad muy baja para aspectos clave de formación y seguridad farmacológica, refuerzan mi escepticismo sobre si el estándar actual garantiza un nivel de seguridad óptimo y verdaderamente comparable al que proporcionaría un especialista en anestesiología en todos los escenarios permitidos por la normativa. El potencial de riesgo residual, francamente, me parece significativo.
y la seguridad última de este marco normativo. Refleja, sin duda, la tensión constante en sanidad entre la necesidad de estandarizar para asegurar una calidad mínima y ampliar el acceso a los servicios y, la realidad ineludible de la variabilidad clínica, que a menudo exige un juicio experto altamente individualizado y una experiencia profunda. Exactamente. La normativa intenta trazar una línea en un terreno complejo, buscando equilibrar la creciente demanda de procedimientos bajo sedación fuera del quirófano, ya sea por eficiencia, comodidad o necesidad, con el imperativo ético y clínico irrenunciable de proteger la seguridad del paciente por encima de todo. Nuestra conversación de hoy ha buscado iluminar los argumentos más sólidos a favor y en contra de que ese equilibrio se haya alcanzado de manera óptima con las regulaciones actualmente vigentes en Colombia. Como siempre, invitamos a nuestra audiencia a no quedarse solo con nuestro análisis, sino a profundizar por su cuenta. Consultar los detalles en la Resolución 3100 de 2019 y en la Guía de Práctica Clínica de Sedación puede ayudar a formarse una opinión más informada sobre si estos estándares logran realmente ese delicado equilibrio entre acceso y seguridad. Y, sin lugar a dudas, la evaluación continua de cómo se implementan estas normas en la práctica real, junto con la notificación transparente y el análisis riguroso de cualquier evento adverso que ocurra, será absolutamente clave para ajustar y mejorar estas regulaciones en el futuro. El objetivo final debe ser siempre optimizar la seguridad del paciente en cualquier circunstancia. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a todos. Hasta la próxima edición de The Debate.